Si salgo de esta casa será esposada. Debería haber puesto tierra de por medio mientras aún estaba a tiempo. Se me ha pasado la oportunidad. Ahora que los agentes de policía se encuentran en la casa y han descubierto lo que les aguardaba en la planta de arriba, no hay vuelta atrás. Dentro de unos 5 segundos me leerán mis derechos. No sé muy bien por qué no lo han hecho aún. A lo mejor intentan engañarme para que les cuente algo que no debería. Ya pueden esperar sentados. El poli de cabello negro entreverado de gris se ha acomodado junto a mí en el sofá. Remueve su baja y robusta figura sobre la piel italiana de color caramelo quemado. Me pregunto qué tipo de sofá tendrá en casa. Seguro que no costó una suma de 5 cifras como este. Apostaría a que es de algún color hortera como el naranja, está cubierto de pelos de mascota y tiene más de un descosido. Me pregunto si estará pensando en el sofá de su casa y lamentándose de no tener uno como este. O lo que es más probable, estará pensando en el cuerpo sin vida del desván. A ver, repasemos los hechos una vez más, dice el poli, arrastrando las palabras con su acento neoyorquino. Antes me ha dicho cómo se llama, pero se me ha ido de la cabeza. Los agentes de policía deberían llevar chapas identificativas de color rojo chillón. ¿Cómo si no se supone que vas a acordarte de su nombre en una situación de alto estrés? Este es inspector, creo. ¿Cuándo ha encontrado usted el cadáver? Me quedo pensando un instante, no muy segura de si es el momento indicado para pedir un abogado. ¿No deberían ofrecerme uno? Ya casi no me acuerdo del protocolo. Hace como una hora, respondo. ¿Con qué motivo ha subido ahí? Aprieto los labios. Ya se lo he dicho. He oído algo. Y... El agente se inclina hacia adelante con los ojos muy abiertos. Tiene una áspera sombra de barba, como si se hubiera olvidado de afeitarse esta mañana. La lengua le asoma entre los labios. No soy idiota. Sé exactamente lo que quiere que diga. He sido yo, soy culpable, llévenme presa. En vez de eso me reclino en el respaldo del sofá. Ya está, es todo lo que sé. La decepción se refleja en el rostro del inspector. Mueve la mandíbula adelante y atrás mientras rumia sobre los indicios encontrados en esta casa. Se pregunta si son suficientes para ceñirme las muñecas con las esposas. No está seguro. De lo contrario, ya lo habría hecho. Connors. Otro agente lo llama. Interrumpimos el contacto visual y dirijo la mirada hacia lo alto de las escaleras. El otro poli, mucho más joven, está ahí, de pie, con los largos dedos aferrados a la parte superior de la barandilla. Su rostro exento de arrugas está muy pálido. Connors, deberías subir enseguida. Tienes que ver esto. Incluso desde la planta inferior alcanzo a apreciar cómo le sube y le baja la nuez de la garganta. No te lo vas a creer. Pues a lo mejor hay quien no se lo cree todavía. Pero estamos, Pablo Vilaboy, ante uno de los grandes éxitos editoriales de los últimos años, La asistenta. Sí, una obra que además se puede decir que es la obra de Cenicienta, porque esta autora empezó autopublicando, escribiendo cosas para, para colgarlas online y un buen día una editora se fijó en uno de sus textos y le pidió que escribiera, que desarrollara esa idea. Y de ahí pues vino todo lo que estamos viviendo actualmente con la asistenta, sus diferentes partes Hasta las posteriores. y otras obras de esta autora. Y la película que está por llegar en breve, de la que ya se está hablando hace meses, por cierto. Bueno, aquí nos enfrentamos, pues como nos hemos enfrentado otras muchas veces, a un libro fenómeno, el libro fenómeno no solamente de este año, sino de varios años. Y hay que decir que es un texto que se lee muy rápidamente, eso no tiene por qué ser malo, y yo lo desglosaría en dos partes, la historia del asistente. En una primera parte creo que el lector, bueno, pues un poquito más avezado, puede tender a cansarse un poco porque piense que esa historia va a devenir a un determinado sitio. Creo que en eso lo juega bien la autora
está llena de tópicos aposta, de ese triángulo que se hace entre los señores y la asistente. Y después tiene ya la parte más thriller, la parte de los giros, algunos más acertados que otros, pero que esa me interesa mucho más. Mucho más, bueno, lo lees con más interés y más intriga. Así que yo lo recomendaría, bueno, como lectura fenómeno, pero ya digo, para algunos lectores quizás la primera parte, como no saben muy bien hacia dónde va a conducir la historia, puede parecerles, pero esto que es una novela rosa en el peor sentido, algo de que el marido se siente atraído por la asistente, hay un triángulo y la esposa es celosa. Bueno, creo que en todo caso, como pasa siempre con estos libros, hay que leerlo para juzgarlo y bueno, creo que como cómputo total, bueno, es un thriller interesante, pero sobre todo por la segunda parte. La primera pues, me interesa mucho menos. Yo coincido contigo en que estos últimos libros fenómeno, de los que algunos hemos hablado aquí, pero digamos en los últimos 7, 8 años, saben que además casi todos han tenido luego película o serie alrededor, creo que al menos es de los más honestos. Y de los que menos juega a engañarte. Quiere obviamente despistarte para que no sepas por dónde va a venir la historia. Pero como dices, a veces por eso juega muy bien con los tópicos para que tú creas que ya conoces el camino trillado y resulta que no. En ese sentido funciona. Luego también es cierto que igual lo lees y lo olvidas al rato. Igual con la película fijaremos un poco más en la cabeza. Sí. No, y sobre todo creo que la autora también es honesta en que no pretende hacer alta literatura ni es lo que es. Pues vamos a hablar de un libro que en parte habla de un fenómeno o de varios. Porque habla de una época en la que todos, los que tenemos cierta edad, obviamente, empezábamos a descubrir, empezábamos a investigar, empezábamos a buscar otras cosas. Queríamos sentirnos adultos y queríamos sentirnos, eso que a veces nos reímos tanto y tan peligroso, modernos. Uno se da cuenta que es moderno cuando ha pasado el tiempo. Realmente en el momento igual no eres tan moderno como te pensabas, porque sigue simplemente el camino que otros han marcado. De eso también en algún momento dado se habla en este libro. Pero sobre todo, claro, nos toca muy de cerca a los que vivimos ese fenómeno de los años 80, ese fenómeno de la música pop, ese fenómeno en el que esperábamos impacientes la hora concreta en la que se iba a estrenar el videoclip que queríamos. O ni lo sabíamos, como aquel famoso thriller que Televisión Española emitió de repente de madrugada en la noche del 31 de diciembre al 1 de enero y fíjense todo lo demás. Rafa Luján, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Óscar? Ana, que fue pop. Eso es. Fuimos pop y seguimos siendo pop. ¿Verdad? Totalmente. Quedó dentro de nosotros. Yo fui muy pop y de ahí viene esta novela, de cómo mamé el pop y cómo mamamos el pop en los años 80, ¿no? Que estaba siempre en la radio, en la tele, en las revistas. Había una revista que se llamaba Super Pop y cómo lo hemos ido mamando y hemos ido haciendo la digestión y ahora, 30 años después, sientes la necesidad de recuperarlo. Es, como digo, una historia que transcurre gran parte en el momento, bueno, se puede decir además, el momento concreto en el que se va a estrenar el Like Prayer de Madonna en televisión. Beatriz Pecker, nuestra adorada Beatriz Pecker, fue la que introdujo ese vídeo en nuestras vidas. Le tocó hacerlo a ella como grandísima experta periodista musical, pero luego te vas, digamos, al futuro. Vemos en qué han devenido esos personajes. ¿La historia te nació ya así en los dos tiempos? O obviamente eso que teníamos, ese pop que llevabas dentro, esa fecha, ese momento concreto en el que, yo no lo diré porque tú no lo nombras, si quieres nombrarlo tú, pero bueno, hay un grupo musical que viene a España en sus inicios a grabar en tabernas en Almería, o sea que muchos sabrán ya a qué nos estamos refiriendo. No sé si fuese el punto de partida, decir, recordando que se estrenaba el videoclip de Madonna con que vinieron ellos a tabernas y luego surgió la parte actual, que es más thriller, más de intriga, más de misterio. ¿Cómo fue naciendo en tu cabeza la novela? Pues realmente el título de la novela, Ana que fue pop, está desde el principio. O sea, yo quería contar la historia de una mujer que de manera tangencial participa en la historia del pop.
Es como si dijéramos una secundaria de la historia del pop. Alguien que aparece en un videoclip que se rueda en 1989 en el desierto de Tabernas, en uno de estos poblados, estos sets donde se rodaban los spaghetti westerns. Pero es un personaje anónimo, simplemente es un figurante, es una figurante. Sale allí en el videoclip como Sale en otras un gentes. videoclip que lo metes ahora en YouTube y lo han visto cientos de millones de personas, pero nadie se ha preguntado jamás quién era esa persona. Como no te preguntas quiénes son todos esos figurantes y todos esos extras que aparecen en los miles de videoclips que se han grabado. Y a mí eso es lo que me interesaba. Me interesaba decir, bueno, ¿cómo sería esta mujer hoy en día? ¿Qué podía haberle pasado? A partir de ahí, fabulo. A partir de ahí todo es inventado. El punto de partida efectivamente es un videoclip de un grupo muy famoso, lo voy a decir, el grupo es Depeche Mode, la canción es Personal Jesus. Y luego, si quieres, te cuento por qué en la novela no se menciona. Y bueno, ella sale en ese videoclip y pasan 30 años hasta que de repente alguien descubre que esa mujer, que ya tiene 50 años, había tenido esa presencia. Que esa Ana fue pop, descubre de repente. Ana, exactamente. Y a partir de ahí, por eso la historia contada en dos tiempos. Claro, a partir de ahí, o sea, yo tenía claro, ese es el germen de la historia, voy a contar la historia de una figurante en un videoclip pop. Es una especie de Forrest Gump. Sí, realmente, otra de mis referencias, y bueno, la novela está empapada de mucha cinefilia y hay muchas referencias de cinematográficas y tal, pero sí, es una especie de Forrest Gump, un personaje muy chiquitito que aparece y tiene un impacto significativo en la historia del pop. Luego, claro, con eso no tienes una historia. Necesitas motores, necesitas herramientas narrativas que hagan que la historia avance. Y ahí es donde ya me voy al género, podrías decir novela negra, podrías decir thriller. Intriga, misterio. Claro, intriga, misterio. Construyo una intriga y lo que hago es, pues bueno, pongo a los personajes a trabajar. Pongo a los personajes a trabajar para intentar reconstruir el puzzle que se presenta ante ellos. Antes de avanzar, no lo dejemos, que luego el tiempo en televisión, como sabes, es implacable. ¿Por qué no mencionas a Depeche Mode y por qué no mencionas Personal Jesus? Pues mira, esta es la idea de darle la vuelta al esquema y convertir al figurante en protagonista y al protagonista en figurante. Entonces esa idea me gustaba mucho. No sé si habéis leído Hamnet de Maggie O'Farrell. Sí, claro. Y a mí, cuando yo leí Hamnet de Maggie O'Farrell, me fascina que Shakespeare sea un secundario, es un personaje del que no se dice casi ni el nombre. Iba a decirte que no sé el nombre. No se dice el nombre, ¿no? O sea, es de repente desplazas el foco y te centras en su mujer, que es un personaje totalmente anónimo, que no ha pasado a la historia, pero la historia gira en torno a ella. Entonces, quería hacer lo mismo. Quería invertir los términos y convertir a esa figurante, convertirla en protagonista y a las estrellas, al grupo, lo reduzco a no tienen ni nombre. No se dice el nombre, no se dice su nombre. Nunca. Y tampoco se les entiende, que es una cosa que me parece que es también muy verosímil, ¿no? En los años 80, unas chicas de pueblo que de carambola acaban participando en el videoclip de unos ingleses que han venido aquí a rodar. Con nombre francés, con nombre francés, la pista que das. Probablemente ni se entendían. Entonces lo dejo ahí, muy secundario. Creo que cuando lees la novela es un aliciente intentar averiguar quién es el grupo y sí que te puedo garantizar que si sabes ya cuál es el grupo y sabes cuál es el videoclip, luego ampliar la experiencia lectora viendo el videoclip en YouTube, creo que es una experiencia muy gratificante porque en la novela cuento el rodaje, no solamente cuento el rodaje, sino también cuento por qué el rodaje es como es. Efectivamente. Y nada, y luego aparte también quería hacer una historia donde hubiese una especie de búsqueda del tesoro y igual que hay tantas novelas donde la clave está en un libro perdido o la clave está en un cuadro, en un museo, a mí en mi reivindicación del pop, yo quería que la clave de ese misterio estuviera en un videoclip que hemos visto todos y una canción que hemos oído todos 1.000.000 de veces. Y como autor, ¿cómo jugaste con el componente de idealización que tenemos de ese pasado? Pues a mí mucha gente me ha dicho, es una novela nostálgica.
Y yo no estoy del todo seguro que sea una novela nostálgica. Obviamente hay muchos ingredientes de aquella época, de la época de los años 80. La protagonista trabaja en un videoclub, se habla de muchísimas películas, el pop permea toda la novela, las conversaciones que los personajes tienen, como bien decías tú antes, ellos asisten en televisión, ven en Rocopop cómo se estrena el videoclip de Like a Prayer de Madonna y tienen una conversación sobre hasta qué punto están viviendo un momento histórico. O sea, yo realmente creo, cuando escribí esta novela, en que esa cultura pop es historia compartida. Pero ahí acaba mi nostalgia, si es que podemos hablar de nostalgia. En los 80 que yo he recuperado son unos 80 duros, son unos 80 en los que hay mucha droga, y en los que hay también una cultura más machista de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Hay violencia de género, hay insensibilidad ante esta violencia, bueno, y creo que no son unos 80 idealizados en ese sentido, creo que son unos 80 en parte duros, como lo eran, porque yo recuerdo que tú eras un niño en los años 80 y ibas a jugar a un parque y había jeringuillas, y te decían, cuidado con las jeringuillas que están en el parque. Y bueno, y lo de la violencia, pues hay un episodio histórico que es la sentencia de la minifalda, que conmocionó España y fue un revulsivo para el feminismo en España, que fue pues un caso de abuso por parte de un empresario que con una trabajadora suya, que desde los juzgados se justificó, aunque hubo una pena, se justificó porque la chica llevaba una minifalda. Entonces, o sea, esos son los 80 que yo también reflejo, ¿no? Y también un poco el principio del boom de los 90, de la Expo, todo eso que estaba a punto de pasar. Hay una cosa que me gusta mucho, mira, entronca con lo de la nostalgia en el sentido de esas canciones, esos momentos que nos marcaron, porque claro, es verdad que como decía, nos sentíamos ya mayores, adultos, importantes, hay que estrena Madonna, que viene no sé qué, pendientes de los lanzamientos de Mecano, que ahora hablamos como, los damos por hecho, pero en su momento, claro, las colas que había que hacer para ser los primeros y comprar el disco. Totalmente. O sea, efectivamente, ahora internet y todo, claro, lo han roto todo ese ritual y esa magia incluso. Pero una cosa que señalas que está muy bien, que como, según qué momento personal tengamos, la canción que ayer nos pareció una cosa, al siguiente nos parece la contraria. O sea, nos podemos aplicar siempre, según lo que nos pase, todas las canciones que suenan en la radio. Totalmente. A ver, yo soy muy mitómano, yo he escuchado mucha música y me gusta mucho esta idea de que hay una canción para cada momento y que las canciones al final te hablan de tu propia vida, ¿no? Y yo quería trasladar esa idea a la novela, ¿no? Hay dos tiempos, dos protagonistas, dos voces. En una es un melómano, es una persona que escucha mucha música, está escrito en primera persona y reflexiona sobre las canciones, y muchas veces esas canciones le inspiran o le dan claves para investigar, como quien dice, ¿no? Y él se ve reflejado en ellas, ¿no? De una manera a veces un poco inquietante. Eso es en la trama de 2019. Hay una trama en 1989 que la música simplemente está de fondo. Pero incluso era así, es que es verdad. La música está de fondo y claro, no podía hacer dos personajes que fueran iguales, ¿no? Que vivieran la música de la misma manera, pero incluso en la música que suena en la trama de los años 80 hay ecos de lo que está pasando en la historia. Ahí es el lector el que tiene que buscar esas claves y esas conexiones y esas simetrías, pero incluso hay como prefiguraciones de la historia. Por ejemplo, en el videoclip de Like a Prayer, que, como os digo, es un videoclip que los personajes asisten a la emisión en Rocopop y el estreno, que fue un acontecimiento, trata de una mujer que sabe quién ha sido el culpable de un asesinato y no sabe si decírselo a la policía o no, porque está asustada. Eso es exactamente lo que le pasa a la protagonista en ese mismo momento. Ella no lo dice, ella no se da cuenta, pero si tú lo piensas, es justo lo que le pasa. Y no solo eso, hay un videoclip de Skid Row que se llama 18 and Life, que es un videoclip que recomiendo que lo veáis, es como muy ochentón, pero también es muy honesto, es un videoclip de un grupo heavy, donde se ve a un chaval que está condenado, ¿no? De antemano, ¿no? Un chaval maldito, un macarra, un rebelde sin causa, por decirlo de alguna manera. Y es un chico que la historia cuenta
pues como ese chico acaba condenándose y el videoclip lo ilustra. Y ese personaje, esa historia de un personaje maldito, también es la historia de uno de los protagonistas de Tino, ¿no? del marido. O sea que al final hay una serie de conexiones y reflejos y simetrías entre el mundo del pop que todos conocemos y la historia, que me parece que, bueno, que es un aliciente de la lectura. Yo creo que, bueno, para empezar, creo que la nostalgia está muy infravalorada. Yo soy un defensor de la nostalgia. Pero llenos a aquellos años, ¿no? A ese sustrato, creo que dos de los aportes más importantes de aquella época era la ritualización tanto de la música como del audiovisual, que era un ritual. Completamente. Y la amalgama de influencias que había, pero, o sea, que se juntaba pasado, la mirada al futuro, literatura, cine, música, cosa que creo que carece absolutamente los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Bueno, pues con todo este prólogo tan bonito, yo te pregunto, como autor, ¿qué rituales y qué influencias tienes tú y cuáles de ellas piensas que se reflejan más en esta novela? Bueno, esta es mi primera novela. Y como primera novela que es, dije, Rafa, aprovecha y mete todo lo que puedas de ti, ¿no? Entonces es una novela, yo diría es una novela muy personal, no es autobiográfica para nada, pero sin embargo es muy personal. Ahí están volcadas todas mis obsesiones. Hay algunas que son más evidentes, por ejemplo la fotografía. A mí me encanta la fotografía y está en Uri, el personaje que habla en primera persona, el personaje es fotógrafo y hay muchas reflexiones sobre la fotografía. Yo soy fotógrafo aficionado, me gusta mucho y quería que el protagonista fuera fotógrafo. Luego, por supuesto, la música que escucha Uri se parece bastante a la música que escucho yo, la música que escucha Ana se parece mucho a la música que se oía en los años 80, y luego mucho cine. Hay cine por todas partes, hay muchos homenajes más o menos velados a películas, a estructuras. Yo qué sé, por ejemplo, hay un momento... a mí me gusta mucho Hitchcock, me gusta mucho el concepto de MacGuffin, que supongo que conocéis, ¿no? Que es este elemento que funciona como motor de la acción, ¿no? El uranio en Encadenados. Sí, nunca lleva a ninguna parte, pero ahí está, ¿no? O la maleta de dinero en Psicosis, ¿no? Entonces hay un momento, o sea, esta novela hay un MacGuffin que los personajes buscan y por el que los personajes se matan, y a mí me apetecía hacerle un pequeñísimo homenaje a Psicosis, ¿no? Entonces hay un momento que va una chica, la protagonista va en un coche, en un viaje nocturno, y se cruza con otra chica que va en otro coche y se miran, no tiene ninguna importancia. Esa chica para mí es Janet Leigh. Esa chica es un homenaje. Marion Crane. Igual que está eso, por ejemplo, a mí me fascina, a mí Pulp Fiction me gusta mucho, Tarantino me gusta mucho. Y hay una cosa en Pulp Fiction. Es que fue carne de videoclub como nosotros, carne de esa generación. Claro. Totalmente. Entonces, el próximo trabajó en uno, pero... Si os acordáis, en Pulp Fiction hay algo que a mí me parece prodigioso, que es que el personaje de Vincent Vega, el personaje de John Travolta, es un personaje al que tú le coges mucho cariño. El personaje muere en la película y, sin embargo, como la historia está desordenada, tú acabas con la sensación de que ese personaje acaba vivo. Efectivamente, claro, porque está contada está desordenada. Desordenada. Tú en algún momento ves su muerte, pero sin embargo luego, como acabas con él sonriendo y con las bermudas y tal, dices, pues fantástico. Yo hago lo mismo en esta novela. En esta novela la protagonista muere al principio. Nada más empezar la novela muere. Y mi objetivo era que, por haber desordenado un poquito la narración, el lector se quedara con ganas. Y luego, pues, yo qué sé, por ejemplo, Bret Easton Ellis, American Psycho. El tiempo de televisión es implacable y no podemos destripar la novela entera. Así que, ¿se parece, Rafa? Acabamos aquí. Vamos a dejar ahí que busquen el resto de MacGuffin, el resto de referencias. Agradecerte la novela, agradecerte tu visita. Y ya que te animaste a la primera, aunque hayas volcado todo, aún te quedará por volcar. Tiene que haber una segunda. Espero. A ver qué tal. Claro que sí. Muchísimas gracias por tu Gracias visita. a vosotros. Pablo Vilaboy, ¿estará sonando el arpa en el ángulo oscuro del salón a ritmo de pop? Seguramente. Vamos a preguntárselo. Y si es presentada por Beatriz Pecker, mucho mejor.
Efectivamente. Pues vamos a ver cómo suena el arpa y dentro de muy poco esas melodías, sean de pop o de otro género, se las contamos y las compartimos con ustedes. Gracias.